las deformaciones máximas en el fondo sean de 1.2 centímetros, a diferencia de casi una pulgada en el modelo anterior, ¿no? En el modelo empírico. Entonces, en el diseño, en el punto 2 se hace para condiciones carreteras normales, en donde se acepta que la deformación mayor, que la deformación profunda, pueda ser hasta una pulgada, o sea, 2.5 aprox, ¿no? Centímetros, 2.5 centímetros en la parte, digamos, inferior, ¿no? Entonces, son esos dos alcances que tiene el método. Entonces, existen dos tránsitos que van a servir para calificar, para calificar digamos, para diseñar al pavimento. Un tránsito tiene que ver, se va a relacionar con digamos, con la capacidad estructural de la carpeta asfáltica. En pocas palabras, se va a diseñar con el diseño de la carpeta, con el modelo de fatiga. Va a haber otro tránsito, va a desglosar o sea, que se va a relacionar con el modelo de falla profunda, con deformaciones permanentes. En el modelo antiguo, en el modelo gráfico para el que ustedes debieron de haber hecho la tarea el día de hoy, ustedes tenían dos tránsitos, uno para carpeta y uno para terracerías. O sea, y había gráficos para esas dos situaciones. O sea, se calculaba el tránsito para esas dos condiciones. El programa DISPAP ahora lo va a hacer, lo va a dividir, efectivamente, igual, nada más que con otro propósito. Va a haber un tránsito sigma L, por cierto, sigma L, así le llaman en la Secretaría de Comunicaciones, igual sigma L, o sea, sumatoria de todos los ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Y va a haber dos tránsitos, uno para carpetas y otro para deformaciones profundas. Vean ahí en la parte superior, dice, en el inciso B, dice, tránsito equivalente para el diseño de deformaciones permanentes acumuladas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el DISPAP, les anticipo, ustedes van a tener dos condiciones. Y las dos condiciones se tienen que cumplir para una misma sección de proyecto. O sea, en el programa lo que vamos a hacer es a proponer los tránsitos, los aforos, y el programa internamente va a calcular los ejes equivalentes para cada situación, para carpeta, para que la carpeta estructuralmente no falle, y un tránsito profundo o sea, ya lo llamo entre comillas profundo porque va a salir para las terracerías. O sea, para la subrasante y para el suelo de apoyo. Entonces, el programa lo que va a hacer es calcular una sección que cumpla fíjense, va a empezar calculando que cumpla por lo menos con una. Ustedes generalmente tienen que hacer alguna modificación de esa sección estructural para que no nada más cumpla con una, sino que tiene que cumplir con las dos. Y para eso hay varias opciones, como vamos a ver. Típicamente lo que se va a hacer es mejorar las capacidades estructurales de las capas. Ustedes ya lo están intuyendo, o engrosando las capas, ¿no? Digo, no hay para dónde, ¿no? Entonces, dice, el tránsito que se utiliza en el diseño es el tránsito equivalente acumulado ejes sencillos de 8.2 toneladas, al igual que en el ASHTO. Yo les insisto y les ruego, no confundan. El ESALT es del ASHTO y el sigma L es para el método del Instituto de Ingeniería. Hay otros métodos que también se van a aprovechar de manera explícita del método del ASHTO, como el Instituto Norteamericano del Asfalto.
pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, en carreteras de dos carriles, el tránsito del carril de proyecto se considera como la mitad del total. Bueno, exactamente, ¿no? Es factor direccional. Yo distribuyo 50-50, ¿no? Dice, en carreteras con más de dos carriles, o sea, por dirección, hay que estimar la proporción de vehículos que soportará el carril de proyecto. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, en eso se parecen todos los métodos. Y en Oiga, eso, profe, sí, y entonces eso de las 8.2 toneladas es lo que decía la lectura de una carga estándar definida o es otra cosa. sí, sí, bueno, los 8.2 toneladas es el peso del eje sencillo estándar. Ese es el meollo, ¿no? O sea, todo el tránsito, todos los métodos empíricos y semiempíricos, algunos semiempíricos, transportan el peso de eje real de todas las configuraciones de vehículos. Lo transforman mediante factores de equivalencia, en lo que hemos dicho, a ejes sencillos equivalentes de 8.2 toneladas. Que quede muy claro eso, por favor. No sé si me di a explicar. Sí, sí, Ok. por eso. Entonces, todo, todos los ejes reales, subrayo con mayúsculas, se van a llevar a ejes sencillos equivalentes. Ahora, aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Ustedes hicieron una tarea en donde esos ejes equivalentes se pueden hacer mediante métodos teóricos o también se pueden hacer mediante métodos observacionales, experimentales. Hace 50, 60 años la AASHTO lo hizo de manera experimental. Ya abandonó eso, la AASHTO. Ahora utiliza los espectros de diseño, de carga, que ustedes también ya hicieron una tarea. Bueno, pero algunos métodos, como el Instituto de Ingeniería, todavía utilizan ejes equivalentes. Sospecho que así se va a quedar ese método, porque ya nadie lo va a empujar. Entonces, ya teniendo, dice, o sea, ya habiendo hecho la transformación a ejes equivalentes, utilizando los factores de equivalencia apropiados, aquí, por ejemplo, se utiliza en el método del Instituto de Ingeniería, se llama factores de daño o factores de equivalencia. Si ustedes ven las tablas, se van a llamar factores de daño, una cosa así, ¿no? Pero no es otra cosa más que un factor de equivalencia. Si ustedes ven las dichosas tablas, también van a ver factores de daño para diferentes profundidades. Así lo maneja el Instituto de Ingeniería, a diferencia de la AASHTO, ¿no? Acuérdense que en el método del AASHTO hay un montón de tablas que son para factores de equivalencia o de daño, pero eran función del PT, o sea, del nivel de servicio final. Era función también del tipo de eje, sencillo, doble o triple, y era función del número estructural. Entonces, por cierto, ese tipo de asuntos váyanlo familiarizando. Esa es una buena pregunta. Nunca he preguntado ese tipo de cosas yo en los exámenes, pero puedes formar parte del banco de preguntas que yo tengo teóricas, ¿no? Por cierto, el examen me gustaría que fuera el próximo miércoles o el viernes para no perder clases. Denle una pensadita y hagan un conjunto entre ustedes y me dicen por WhatsApp qué día lo quieren. Yo, a mí un viernes a las 5 de la tarde yo lo podía poner, y ya no perdemos una clase. Está esa oferta. Yo me ofrezco a las 5 de la tarde del viernes, no perdemos clases y... De otra manera sacrificaríamos una clase de la del miércoles. Entonces, esta decisión es muy importante, retomando el tema, porque influye de manera directa en el costo de la carretera y en el comportamiento, obvio, ¿no? O sea, la decisión de cómo vamos a distribuir el tránsito de proyecto. Ahí es donde ustedes tienen que poner con criterio qué factores van a utilizar.
Entonces, el programa de cómputo, Dispab, vamos a ver ahora una serie de pantallitas que yo lo que hice fue sacar, hice copy-paste y para hacer esta presentación. O sea, existe, si ustedes bajan el programa Dispab, ya lo hicieron. A ver, Rubio, ya bajaste el Dispab. Sinceramente no lo he bajado, profesor, Hay pero que bajarlo. sí, Eh, esta Todo semana lo voy a hacer. me llevo yo diciéndoles, oigan, señores, el Dispab, bajen, lo van a ocupar, ¿eh? Lo van a ocupar. A ver, Hernández, Bautista, ¿ya lo bajaste? Delgado, ¿ya lo bajaste? Yo sí, Sin ningún problema, ¿no? sí. Bueno, ahí si ustedes se toman la molestia, busquen el manual del usuario. Estas pantallas, señores, que yo estoy viendo, que les voy a presentar a ustedes aquí, estas pantallas, son extraídas son extraídas, son copia, Bill. Hice copy-paste del dichoso manual del usuario. O sea, no hay misterio. Aproveché el manual del usuario, copié algunas pantallas y lo que ustedes ven en blanco son copias de las pantallas, de algunas pantallas que vienen en el manual del usuario. Entonces, échenle un vistazo ustedes y van a ver lo fácil que es. Bueno, entonces existe la distribución, ¿no? Y la distribución dice aquí, esta decisión, pues, ¿cómo vamos a distribuir? Bueno, aquí les dice el DISPAP cómo distribuirlo, ¿no? Y ya lo habíamos visto en el tema de tráfico, ya lo habíamos visto también bueno, aquí lo vamos a ver en el Instituto de Ingeniería, se parece mucho a lo que había propuesto la ASTO. Sin embargo, yo siempre les digo, utilicen los criterios propios de cada método. Entonces, número de carriles en ambas direcciones. Fíjense, en el método del Astro dice, ¿cuántos carriles tienes en una dirección? Y si tienes dos, utiliza .8 de factor de carril. Entonces, si ustedes tienen .8, entre .8 y 1, dice, si tienes nada más dos carriles, vamos a suponer 90, .9. .9 por el factor direccional que es .5, ¿cuánto me da? Me da del orden de .45. Entonces aquí, por ejemplo, si tienes en ambas direcciones 2, vas a meter 50%. Si tienes 4, o sea, tienes dos carriles por dirección, va a estar entre 40 y 50. Yo a ustedes les dije ahorita, de acuerdo a la ASTO, de .45, pues ahí está el promedio entre 40 y 50, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Entonces lo que ustedes tienen que pensar es factor direccional y factor de carril. Son esos dos factores. Claro, están desmembrados. Pero aquí, por ejemplo, no se andan por las ramas, aquí les dan un solo valor, ¿no? Es la diferencia sutil entre el Astro pero casi es lo mismo, ¿no? Entonces, como dice ahí, vamos a hacer un repaso, dice, para convertir el tránsito a ejes equivalentes de 8.2 toneladas, para aquellos compañeros que no lo tengan muy claro, esta es la oportunidad. Yo les recomiendo, hagan ejercicios con lo de la tarea. A los que le fue mal con la tarea, traten de hacerla bien para que lo van a ocupar, pues lo van a ocupar, ¿no? Busquen a los compañeros que le hicieron bien y que les expliquen, si no me preguntan a mí, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que yo les mandé también la solución de la tarea, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno. Si se conoce el tránsito equivalente de 8.2 toneladas, o sea, ya imagínense, ya lo hicieron, de 18 kips, en el carril de proyecto, basta simplemente introducirlo anotando su valor en el de ejes estándar, apretando después la tecla de entrada. Bueno, ustedes se van a encontrar este tipo de redacciones, ¿no? Que yo respeté la redacción.
Pues ni modo de que ustedes entreguen. Es obvio que ustedes van a meter el valor y luego van a meter input, ¿no? Es obvio. Entonces aquí me enternece a mí de que siempre en el manual dice y aplique la tecla input. Es obvio, ¿no? Entonces, dos, si se desconocen dichos tránsitos equivalentes, ojo, el programa los puede calcular. Basta con que ustedes introduzcan el aforo. Hay una pantalla que les permite a ustedes meter el aforo, el tránsito presente, por tipo de vehículo. Entonces el programa les va a preguntar tipo de vehículos, pasadas diarias, luego no les va a preguntar nada más que eso, ni el peso, ni nada. Y luego les va a preguntar tasa de crecimiento y periodo. Y el programa va a hacer todo. Ahora, están las dos opciones. Ustedes lo calculan por su cuenta o la opción de meterlos directos. Yo sé la respuesta, ustedes van a meterlo directo, no creo que la vayan a calcular. Yo a veces soy tan desconfiado que yo sí lo hago, ¿eh? Yo prefiero calcular todo y ya después le meto el valor. Confío más en mis números que a veces en los programas. Entonces, dice ahí la pantalla, dice, carga por eje sencillo, doble o triple de cada tipo de vehículo en toneladas métricas. Y luego dice, proporción de vehículos cargados y vacíos en forma global o por tipo de unidad. Y luego van a meter el periodo promedio de años. O sea, eso lo pueden meter ustedes directamente en el Dispmap. Les va a preguntar, oiga, ¿qué tipo de vehículos tienes? Ah, pues es este. Ah, eso sí, ustedes van a meter el tipo de vehículo de acuerdo a la normativa del SST, ¿no? El A2, el A2', el B2 o el B3, el T2S1, el T2S2, etcétera. Entonces el programa les va a preguntar, oye, ¿cómo va? ¿Cargado o vacío? Ahí ustedes van a decir qué onda, ¿no? Entonces, creo que ya es hora. Yo no sé por qué este cuate me estaba entrando, ya son las 7:22, con la pena, pero ya no lo voy a dejar entrar. Entonces, no pueden entrar, si se les va a ir a internet o algo con la pena, ¿no? Hay veces que estoy de humor y los dejo entrar, pero ahora ya no. Entonces, por favor, aquellos que tengan internet de Fitpos o lo que sea, pues, con la pena, ya se perdieron la clase. Entonces, dirán ustedes, ay, profesor, qué mala onda. No, no. Vamos a ser serios en esto. Eh, entonces, fíjense, luego el programa les va a seguir en otra pantalla, les va a decir, después de haber calculado el tránsito de proyecto, el programa lo va a hacer internamente. ¿Por qué? Porque el programa les va a preguntar el aforo. Así, simple. Y vamos a ver un ejemplito al último para ilustrar esto que estoy diciendo. Y lo clasifica en 4 calidades. O sea, ya una vez que el programa va a decir, oye, pues tienes tantos millones de ejes. Entonces, internamente, el programa va a utilizar esta categoría que ustedes ven en la pantalla, el tipo de tránsito, ¿no? Tipo de tránsito 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí viene lo que es, ¿no? Por ejemplo, para el tránsito 1 es cuando apenas es de 1 millón, ¿no? El tránsito tipo 2 son 2 millones. El 3 son 50 millones y así sucesivamente. Eso es en ejes equivalentes. Esta tabla que ustedes ven arriba es tránsito ya equivalente, ya transportado a ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Se supone que el programa ya lo hizo. Eso. Y luego, ya una vez teniendo ese tránsito, fíjense, el programa les va a calcular 2 tránsitos. Uno para tipo de falla de carpeta y un tránsito de diseño para deformación profunda. Pero ustedes deben estar conscientes de eso, ¿no? No se espanten.
Luego el programa les va a preguntar cuántas carpetas quiere. Es interactivo, el programa. Interactivo, como ustedes lo saben, es de que ustedes y el programa van a estar comunicándose. O sea, el programa les va a estar preguntando, oye, ¿seguro que quieres esto? Sí. Entonces, ustedes siempre le van a estar contestando sí o no. Entonces, el programa a veces lo corrige a uno. Esa es la otra cosa, ¿no? Entonces, es muy la aplicación pues es sencilla, ¿no? No se espanten, es muy fácil esto. Entonces, dice, ¿cuántas cargas quieres meter? Perdón, ¿cuántas capas de pavimento? Entonces, tiene 5. Dice, carpeta, base granular o estabilizada con asfalto. Allá ustedes escojan. Y luego la 3 es subbase. Y luego tiene subrasante. Y 5 terracería. O sea, cuando digo yo terracería, anoten en sus apuntes, puede ser una capa que se llama subyacente, que es una capa de menor calidad que la subrasante. La subyacente es un material de relleno, más un material de banco, con ciertas características, y cuyas características de calidad vienen estipuladas en la normativa de SCT. Entonces, todo esto que estoy diciendo, por favor, anoten, señora, anoten. Capten lo que estoy diciendo para que vayan conformando sus dichosos apuntes que ya no los he recibido, dicho sea de paso. Entonces, tomen en cuenta eso, ¿no? También tomen en cuenta de que si alguno de ustedes prepara apuntes de todo el año bien presentados, eso les puede ayudar en la calificación final. Entonces, yo les he dicho, ¿no? O sea, yo les doy muchas facilidades, ¿no? Tienen que trabajar, eso es todo. Entonces, si ustedes hacen buenos apuntes de todo el año, me los van a entregar de manera física, o sea, en la mano me lo van a dar, entonces yo los veo, etcétera, ¿no? Entonces es una forma de estudiar, elaborar apuntes. Entonces existen, retomando el tema, la posibilidad de incluir una base estabilizada con asfalto es considerada también, ¿no? Claro que es considerada, entonces lo van a ver ustedes en el desarrollo, ¿no? Entonces, más o menos, aquí están las bases de diseño del programa. Aplicamos una carga P, esta es la rueda, la llanta, esta es la carpeta, ahí está, ¿no? Carpeta, base, subbase y lo que sea. Entonces, esta deformación por tensión, señores, es la causante de la falla de agrietamiento por fatiga. Entonces, el programa va a revisar cuánto vale esta deformación aquí, inducida por este esfuerzo radial, cortante aquí. Y está el otro, la falla profunda, que es falla de tipo compresional, o sea, deformación vertical por este esfuerzo vertical. Esta es la base, ¿no? Ahora, el valor relativo de soporte crítico a que aludía la publicación 444. Yo por eso les dije, vamos a hacer esa tarea, porque no vimos la publicación en toda la longitud, ¿no? de la publicación. Pero sirvió de base esta publicación, de la cual ustedes hicieron tarea para el DISPAB. O sea, yo no veo DISPAB directo, sino las bases, los intestinos del método. El BRS crítico, al que alude la publicación, se compara, acuérdense, el BRS crítico era el BRS promedio multiplicado por la diferencia entre 1 menos 0.84 del coeficiente de variación. Acuérdense, el coeficiente de variación es producto de la desviación estándar. Y ese 0.84 era el valor asociado, es un coeficiente de Student asociado a un nivel de confianza de 20%. Perdón, del 80%. Por eso es de que se acuerdan que decíamos, en el método se asume que el 20% va a fallar.
con deformaciones mayores a 2.5 centímetros, caso de carreteras normales. Y en el caso de autopistas va a fallar el 20% con deformaciones superiores a 1.2 centímetros. ¿Verdad? Entonces, dice, el BRS crítico se compara con el máximo permisible, el BRS máximo, el cual está basado en consideraciones prácticas de proyecto. Ojo, esto es importante. Yo, si fuera ustedes, subrayara eso, tomen nota. O sea, no nada más vean, señores, no estén filmando, no. Si ponen ustedes a grabar esto, ya les dije, no sirve para nada. Agarren el lapicito. O sea, se compara el BRS crítico con el máximo permisible. Internamente lo va a hacer. Si dicho valor, el crítico, es mayor, entonces se toma el BRS máximo como el valor de proyecto, el BRSP. Son dos cosas diferentes, el BRS máximo y el BRS subíndice P. Entonces, pero cuando el BRS crítico es mayor, el BRS máximo se toma como el valor relativo de soporte de proyecto para efecto de diseños por deformación permanente acumulada, conservando el BRS estimado por el proyectista para una utilización posterior. O sea, el proyectista, o sea, ustedes pueden tener un valor, el BRS crítico o máximo, lo guardan ustedes por ahí y lo vamos a utilizar después. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, para todos los niveles de proyecto y de tránsitos, aquí están los BRS máximos o potencialmente de proyecto que ustedes pueden utilizar. Fíjense, cuando yo digo BRS de proyecto, es porque el BRS que se exhibe, que se pide en las normas, es el que ustedes ven en esa tabla. Echemos un vistazo. Dice, para la capa base se pide un 120. Para la capa de subbase un 30%. Para la capa de subrasante un 20%. Y para la capa de terracería un 20%. Eso es por norma. Yo ya les diría, sería el piso, el valor mínimo para una capa de subrasante, esos valores. Yo les diría además que para el caso de la base, ustedes pueden manejar un BRS o un CBR, pues, según sea el caso, de 100. Y para el caso, y aunque aquí diga subbase ahí dice de 30, ¿no? Y para mí es cuestionable esto, ¿no? Yo siempre no me voy de bruces, así dice el método, pero yo siempre les digo, ustedes tienen el sartén por el mango, ustedes pueden demandar que la subbase no sea de 30, sea del 50 o del 60, mínimo. O sea, más exigentes. Yo en lo personal, yo no utilizo una base de 30, una subbase de 30. Para mí eso es muy chafa, ¿no? Yo exijo que la subbase ande entre 50 y 60 para que sea compatible con lo que le voy a echar arriba, que es la base, que le voy a exigir un 100. Eso que quede muy claro. Mientras mayor compatibilidad entre las transiciones, mejor. De la rigidez es mejor. Si ustedes tienen algo muy rígido y abajo tiene algo bofo, lo rígido eventualmente se va a fracturar. Entonces, así pues, estos valores máximos de BRS se establecen para obtener espesores razonables desde el punto de vista constructivo y para confianza del proyecto. Los BRS mínimos se especifican para limitar la calidad mínima de base y de las terracerías. Aquí están algunos valores mínimos. Base 70, terracerías 3, ¿verdad?
Cuando digo terracerías, me estoy refiriendo a la capa de apoyo, ¿no? Un 3. Híjole, si yo tengo abajo de 3, tengo que estabilizar todo, ¿no? O cambiar de proyecto. Ahora, base, ahí dice 70. Ahí dice 70, ¿no? Según el método. Ahora, pongan ustedes un asterisco. Eso lo digo yo. El profesor dice, yo, que como la base siempre debe de ser del 100%. Una cosa es lo que diga el método, pero una cosa es cómo jala en la práctica. Entonces, ustedes nunca se les ocurra utilizar una base con valor del BRS del 70. Nunca. Esto está calibrado, el método dice eso porque está calibrado. Pero ustedes nunca van a diseñar con 70, por favor. Entonces, por favor, seamos serios en eso, ¿no? Acuérdense, estamos arriesgando mucho dinero de un cliente. Son muchos millones los que se gasta. Entonces nosotros tenemos que tener la responsabilidad ética de aconsejar muy bien al cliente. Ni más ni menos. Entonces, módulos elásticos de las capas no estabilizadas. Ese módulo elástico, señores, a veces no lo tenemos. A veces hay que importarlo de por ahí. Ahora, si ustedes ya gastaron dinero en hacer pruebitas para calcular el módulo resiliente, pues adelante, ¿no? Está todo dar. ¿Verdad? Pero si no, el programa les da ese módulo elástico, esa correlación. Entonces veamos un BRS, vamos a suponer que ustedes tienen un BRS de 60 para una subbase. 60 por 0.7 elevado a la 0.7 por 130. Les da un módulo elástico de 2283. Aquí debe de ser kilogramos por centímetro cuadrado esto, ¿no? Dice aquí está, ¿no? El programa solicita al usuario este módulo de rigidez. En caso de que no se tenga, se puede hacer una estimación interna a partir del BRS crítico esperado en el lugar. Dice, sin afectarlo por restricciones de valores mínimos o máximos. De acuerdo con el modelo desarrollado en el instituto, se da ese valor, ¿no? Entonces yo le puse ahí solo como una guía. Ahora, hay correlaciones. Hay correlaciones en base al CBR, obvio, ¿no? Entonces, por favor, ustedes pueden utilizar esta o ustedes de manera externa hagan una correlación y lo introducen en el DISPAP. Entonces, cualquiera de las dos cosas es válido. Entonces, son cosas que ustedes tienen que usar con juicio, pues, con criterio. Por eso es de que yo siempre digo, si le metemos basura al programa, nos va a dar basura. Tenemos que darle valores buenos a esto. Entonces, ahí está el módulo elástico. Ese módulo elástico, por cierto, en el programa, para mí, es muy grave. Fíjense, hasta a mí, que yo llevo tantos años en el programa, yo no he visto la palabra módulo resiliente. Y el módulo elástico al que se refiere es el módulo resiliente. Entonces, para mí es una... Si uno se refiere, puede uno decir módulo elástico, pero hay que poner entre paréntesis módulo resiliente, porque a ese módulo es que se está refiriendo, al módulo resiliente. Entonces, yo he cometido algunos errores porque a mí me han preguntado personas, oye, ¿cuánto es el módulo elástico de esto? Pues estamos en un proyecto. Y yo le digo tanto, porque yo erróneamente pensaba que era el módulo elástico estático. Confieso que era un error. Y yo le decía, no, está muy alto lo que estás utilizando, es que lo que me da la correlación. Es que está muy alto, les decía yo, porque yo estaba pensando en un estático. Ya después me di cuenta que ellos tenían razón. Ellos, porque como los changos nada más copiaban, ¿no? Y dije, ¿por qué ellos les da tan alto?
Y la razón es de que el módulo resiliente siempre es más alto que el módulo estático. Entonces, resumiendo, el módulo elástico al que se refiere la publicación es el módulo resiliente, señores, es el módulo dinámico. Bueno, entonces, módulo de rigidez de la carpeta. También se las va a pedir. ¿Por qué? Porque este es un método ya es mecanicista empírico. Del momento en que ya le pide carpeta, módulo elástico de la carpeta, ah caray, ya esto es mecanicista. Entonces, dice, para fines de cálculo estructural, cuando se utiliza la carpeta asfáltica se requiere introducir el módulo de rigidez o módulo dinámico en kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es importante, que le digan a uno las unidades. Arriba, arriba no dice las unidades, supongo yo que son kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces ustedes siempre sean muy desconfiados de todo, en todo, en todas las disciplinas, en todas las materias, en estructuras, en suelos, en hidráulica, siempre, ok, que la correlación, ok, ¿qué unidades? ¿Cuáles son las unidades? Bueno, entonces, la estimación del módulo de rigidez de proyecto es un procedimiento que debe de hacerse, dice, este texto yo lo copié tal cual, yo no lo redacté, está fusilado del disparo. Porque ustedes me van a cuestionar, oiga, ¿y qué quiere decir mucho cuidado? No, pues mucho cuidado, muy abstracto esa palabra, ¿no? Ya que se debe representar el comportamiento de dicha capa en condiciones de servicio durante la vida útil de la carretera. Bueno, miren, en los modelos actuales, modernos, por eso se utiliza el SuperPay, porque en el SuperPay utilizamos criterio estructural de la carpeta en condición recién hecha, condición media y condición envejecida. Entonces, el diseño de SuperPave, a diferencia del diseño de una carpeta con el método Marshall, permite jugar con el tiempo. Y a final de cuentas, el tiempo, desde que el material es muy riológico, es riológico la carpeta. Hombre, el tiempo incide mucho, ¿no? Bueno, sin embargo, aquí no estamos metiendo al tiempo. Entonces, el programa, el DISPAP le va a decir, oye, ¿quieres que me salga para calcular el módulo dinámico de la carpeta o tú me lo vas a dar? Entonces, yo les propongo a ustedes que en el proyecto utilicen algunos valores de los que yo les propongo aquí. Estos valores propuestos del módulo dinámico de la carpeta vienen en función de la temperatura y de la frecuencia. ¿Por qué? Porque el módulo dinámico es función de la frecuencia de carga, o sea, del hertz, o sea, de la frecuencia o de los periodos con que se aplique la dichosa carga, ¿no? Entonces viene la temperatura, viene 4 grados centígrados, 21 y 38. Y luego viene la frecuencia en hertz. Viene una frecuencia más o menos baja, de 1, luego de 4 y luego de 16. Y ahí vienen valores intermedios, viene un rango y viene un valor propuesto. Desde ahí escogemos nosotros el valor del módulo. Quiero decir que esta tabla viene en kilogramos por centímetro. Hay que multiplicar estos valores por 10 a la 4 y kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Vean? Por 10 a la 4. Entonces son módulos dinámicos, módulos de rigidez dinámicos. Estos. Ahora, ¿de dónde salen estas cosas, señores? Se hacen pruebas para determinar ensayos a fatiga y obtener el módulo de rigidez dinámico. Hay una viga. Por cierto, ese aparato está en el laboratorio de vías terrestres de ahí de la UNAM. Ahí, si ustedes lo conocen, hay un laboratorio, bueno, a un lado de donde está geotecnia, enfrente, ahí está vías terrestres. Y adentro hay un laboratorio donde estaba la pista. Esa pista la utilizó Corro Caballero, uno de los autores de este método. Cuando yo era estudiante, desde aquellos tiempos,
Ahí estaba la pista, y mucho antes de que yo fuera estudiante ahí estaba la pista. En fin. Entonces yo les propongo utilizar estos valores, ¿verdad? Cuando ustedes hagan el proyecto, se van a topar con el módulo dinámico. ¿Cuál van a utilizar? Utilicen esta tabla, señores. Bueno, el programa está basado en la experiencia de diferentes instituciones y se incluye como apoyo para estimar el modelo de rigidez, pero no forma parte de el programa, ¿no? El programa para el calcular el módulo de rigidez. Es función, el módulo dinámico es función de la composición volumétrica de las mezclas, es función de las características del asfalto, de la frecuencia de aplicación de carga y, por supuesto, la temperatura. Acuérdense, la carpeta es riológica y por tanto depende de la temperatura. Entonces, ¿dónde pueden leer algo adicional ustedes? En el libro de Yang Wan, ahí viene, yo les recomiendo para aquellos interesados, un poquito interesados, que lean. Ahí viene descrita la prueba para determinar el módulo dinámico. Módulo de la carpeta, el módulo dinámico. Entonces, pueden leerlo, es recomendable. No vamos a abundar más, no vamos a hartar de eso, etcétera, pero sí, léanlo si pueden. También el programa, el cálculo va a depender de la relación de Poisson. Tenemos que alimentar nosotros, dado que se utiliza el sistema multicapa, va a utilizar los módulos de rigidez y van a utilizar la relación de Poisson. Y luego vamos a utilizar niveles de confianza de proyecto. Se sugiere valores en el rango de 0.85 o el 85%, ¿no? de valores de confianza. Entonces, existen dos criterios, uno por carpeta y uno por deformación. Entonces, veamos el criterio por deformación permanente. Dice, se recomienda consultar estos informes aludidos. Estos informes son informes hermanos, digamos, producidos por los autores, ¿no? Por Santiago Corro y grupo de trabajo, ¿no? Estos informes son de diferentes épocas del Instituto de Ingeniería. Bueno, en caso de que al determinar los espesores se encuentre que alguna de las capas requiera espesores pequeños, menores al 10%, se pone a consideración del proyectista, dice el manual, la conveniencia de considerar el proyecto desechando el uso de tal capa. Si el proyectista está de acuerdo con ello, se calcula de nuevo los espesores sin esa capa, en caso de que, por ejemplo, salga una capa menor de 10. Si no se acepta la sugerencia por el programa lo va a sugerir. Pero si el usuario no la acepta, el diseño continúa con las capas propuestas inicialmente, ajustando el espesor calculado al espesor mínimo que corresponda a esa capa y al tránsito del proyecto. No se les olvide que el programa calcula, pero además internamente hay un espesor mínimo de carpeta, de base, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en carpetas me parece que es de 8, en base me parece que son de 10 y así. Ahora, desconfíen ustedes de los espesores mínimos. Esto es una recomendación particular. Ustedes no se pueden ir a ciegas a lo que les diga un programa o a lo que les diga alguien. No, es mejor estudiarlo, es mejor discutirlo con alguien que sepa. En la carrera de ustedes se van a encontrar siempre con gente muy capaz. Y esas personas capaz, juiciosa, es con las que ustedes en un inicio de su carrera se van a apoyar. Posteriormente, ustedes van a, como los bebés, ¿no? Van a empezar a caminar, primero gatean, luego caminan. Ya después cuando caminan, pues ya ustedes mismos van a tomar decisiones.
Entonces yo lo que les digo, desconfíen de lo que diga un manualito, de lo que diga un libro, no, no. O sea, estudien y después ustedes aquí, oye, ¿en cuánto anda la base? Para que se comporte bien. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, espesores mínimos de cada capa. El espesor obtenido en cada capa se compara, o sea, del programa, se compara con el espesor mínimo especificado para el nivel de tránsito establecido. Si el espesor calculado es menor al mínimo especificado, se toma el espesor mínimo como espesor de proyecto y se disminuyen los espesores de las capas inferiores, de acuerdo con los coeficientes estructurales de esta capa. Acuérdense que cada capa, eso lo veíamos hace 2 clases, tiene un coeficiente estructural, ¿verdad? Por ejemplo, la carpeta tiene un coeficiente estructural de 2. La base y subbase tienen un coeficiente estructural de 1. En fin, eso lo pueden revisar ustedes en donde, en la publicación 444 que está en su pantalla. Entonces, aquí están algunos espesores mínimos que propone el DISPAP. Sugerencia, váyanse con cuidado con esto. Esto es una recomendación. Pero ustedes, vuelvo a insistir, apóyense en gente experimentada en el tema de pavimentos. No se basen en lo que diga una publicación. Tómenlo como una referencia a esto, ¿verdad? Y aquí echemos un vistazo. Carpeta, dice aquí. Tránsito 1, 2, 3, etcétera. Acuérdense, el tránsito 1 es el más ligerito hasta el más pesado, que es el 4. Carpeta. 5, espesor de 5. Y luego base 15, 15, 15. 15 pareciera razonable, ¿no? Pero, señores, o sea, 5, como dice ahí, es una vacilada. Entonces, pongan en sus apuntes, aunque ahí dice 5, el profesor dice que nos debemos de ir con mucho tiento. 8 pudiera ser mínimo. Mínimo. Una carpeta de 5, los camiones lo hacen pomada en un mes, ¿no? Ahora, subbase 15. Bueno, 15 pareciera razonable. Pareciera razonable. Está bien. Subrasante. La subrasante dice 20, 30, 30, lo que sea. La norma dice que todas las subrasantes deben de ser un mínimo de 30 centímetros. ¿Está bien? 30 centímetros. Pareciera razonable. Y aquí están y luego traen 3 asteriscos, 2 asteriscos y 3 asteriscos, ¿no? Yo de 20 no la pondría. No la pondría. Entonces, o es 30 o es 40, ¿no? Oiga, prof, y en la vida cotidiana, ya en el trabajo, ¿los Ah, espesores sí son mayores a 7.5? por Es supuesto. que, es que en la tarea que nos mandó en el subtema 1.5 decía que el diseño estaba limitado porque comúnmente las estructuras de pavimentos empleadas en México rara vez exceden los espesores de 7.5 ¿Dónde leíste eso? centímetros. En el 1.5 del documento del libro que nos mandó, El de el 4, la instructivo. publicación 444. Sí, Bueno, fíjense, esa publicación, por eso les digo, váyanse con mucho cuidado. sí, Es justamente lo que les estoy diciendo. Esa publicación fue de los años 80. Me parece que sí es de los 80, principio de los 80.
Y en esa época no había vehículos tan pesados como hay hoy, no había sobrecargas como hay hoy. Entonces, desgraciadamente los vehículos van sobrecargados. Por tanto, tenemos que meter factores de seguridad adicionales. Entonces, eso que dice de que 7 rara vez, pues eso no es cierto. No es cierto eso. Más bien, rara vez son inferiores a 7.5. Yo se las pongo al revés. No, pues así mejor, ¿no? Como dice, nos acercamos a alguien que sí sepa y le No, entonces hay preguntamos. que preguntar, sí, 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 siempre Ya le ustedes pregunté. pregunten. Al principio de su carrera hay que preguntar, conforme ustedes vayan madurando, vayan aprendiendo, vayan viendo, ya después ustedes mismos van a decir, no, espérate, aquí. Entonces, no es cierto eso, se los digo yo tajantemente. Yo he criticado mucho esto, este tipo de publicaciones, y hay gente que no les gusta, porque hay gente purista, hay gente etcétera. En fin, yo también soy pero pues no hay que cerrar los ojos, ¿no? Eso no sirve, 5 centímetros, no sirve. Ni 7 centímetros. Entonces, por favor, no hagan mucho caso, porque, acuérdense, en aquellos tiempos, el eje sencillo, la carga máxima era de 5 toneladas. Después pasó a 9. ¿Mm? Y ahorita vamos en 11. Entonces, ya eso quedó obsoleto, señores. Ya ustedes guíense por las cargas reales, y muchas veces los vehículos van sobrecargados. Y no lo digo yo, hay un estudio, hay varios estudios en el Instituto Mexicano del Transporte que yo por ahí debo de tener unas presentaciones que dicen en la UPAED de Puebla. Hace 3 años hice una presentación y ahí les puse unas tablas mostrando las sobrecargas, ¿no? En fin, que quede muy claro eso, señores. Entonces se hace la revisión por fatiga y la revisión, vamos a hacer la revisión por fatiga. El programa revisa que la realización de módulos entre dos capas adyacentes, o sea, o seguidas más bien, no estabilizadas, no sobrepase cierto límite, para evitar la generación teórica de esfuerzos de tensión excesivos en la interfaz inferior de la capa superior. Esta relación límite se toma en base a la compañía Shell, de la empresa Shell, ¿verdad? En donde K es igual a 0.2 de H elevada a la 0.45, donde K es la relación de módulos admisibles, H es el espesor de la capa superior del milímetro. Bueno, esto yo hace rato les mencionaba que había que tener compatibilidad entre las rigideces. Y yo les decía, no puedes tener una cosa muy dura arriba y abajo tener una gelatina. ¿Por qué? Porque en la interfaz se va a tronar. Es esto. Es justamente esto. Yo les decía, hagan una secuencia de capas razonablemente rígidas, con las rigideces descendientes, si ustedes gustan, está bien. Pero hay que hacerlo lo más rígido posible. Luego, revisión por efectos de fatiga. El punto 2. Esto es el punto 1. Punto 2. Se hace el cálculo de la deformación unitaria en tensión en la carpeta, en el lecho inferior. Con los datos anteriores se pasa el cálculo de la formación unitaria de tensión en la carpeta, y para ello se hace del programa de cómputo SHEP 4, que es un programa multicapa elástico. Esto es rimbombante, ¿no? Nada más ustedes digan, internamente el programa está dotado de un programa que es lo que hacíamos en el inicio del curso. ¿Se acuerdan que utilizamos una capa, después dos, después tres, hasta 5 capas, no sé? Multicapas, ¿se acuerdan? Hicieron ustedes una tarea, que por cierto nunca les hice yo la solución de esa tarea. Yo ahí tengo la presentación, no sé si se las di la solución de la tarea número 1. No, 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 no la mandó, profesor. No, nunca, no, pero esa me gustaría explicárselas más que nada, porque no lo van a entender así.
Entonces, si a ustedes les interesa, hacemos un repasito en 5 minutos de esa tarea. Yo la tengo me gusta, yo siempre se las paso a los muchachos así en presentación, cómo es la solución de esa tarea, ¿no? Entonces, el programa CHEP lo hace, pero en 2, 3 patadas. Lo que nosotros nos lleva en media hora, esto lo hacen en 20 segundos, ¿no? Y entonces se adapta el programa CHEP 4 y luego ya después internamente calcula hasta en 5 capas, dice ahí, calcula los esfuerzos y las deformaciones, tal como dice el párrafo, ¿no? Dice ahí, el CHEP 4 desarrollado por la compañía Chevron y adaptado en Sudáfrica y después en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, CHEP 5. O sea, agarraron el CHEP 4 y lo adaptaron, bien hecho. Yo hubiera hecho lo mismo. 2, 3, es la vida previsible por deformación permanente y por fatiga. Vida previsible, o sea, vida remanente. Puedo hacer yo un pronóstico a futuro de lo que yo tengo ahorita. Para eso tengo que evaluar lo que tengo ahorita, ¿no? Espesores, toma de muestras, hago cálculo de parámetros elásticos, del módulo elástico y de la relación de Poisson. Entonces, el valor calculado de la deformación unitaria de tensión en la carpeta, en el paso de 2, 3, permite la obtención de la vida remanente por fatiga, empleando un modelo matemático de vida por fatiga desarrollado en el Instituto de Ingeniería de acuerdo con el nivel de confianza elegido por el proyectista. Fíjense, este precepto que estoy diciendo en el 2.3 es lo mismo que se hizo en el 2008 en la AASHTO. En la AASHTO también se puede hacer esto. Por eso ya el método es mecanicista empírico. Yo tanto con esta cantaleta, yo sé que los aburro, pero ya al momento de introducir estas variables, ya estamos hablando no de un método empírico, sino un modelo mecanicista empírico. Entonces, en el inciso 4, ajustes al diseño anterior. La vida previsible por fatiga o por deformación es menor que el tránsito de proyecto correspondiente. A ver, se supone que nosotros tenemos un tránsito de proyecto para fatiga que tiene que cumplir por fatiga y hay otro tránsito de proyecto que tiene que cumplir por deformación. Son 2 criterios. Hombre, y si en alguno cumple y en el otro falla, tenemos que hacer ajustes. Eso es todo. Entonces, ese es un escenario, ¿no? Aquí dice, la vida previsible. El otro escenario es, la vida previsible son iguales a las de proyecto dentro de una tolerancia de más o menos 10% del tránsito de proyecto. O alguna de ellas está en tolerancia y la otra es mayor. Ese es otro escenario, ¿verdad? Entonces, en la primera fallaba y en la segunda está más o menos están dentro del más o menos 10. Luego dice, como tercera opción, ambas vidas previsibles son mayores que el tránsito de proyecto, tomando en cuenta la tolerancia de 10%. Cuando yo digo ambas vidas previsibles son mayores, estoy pensando en términos de tránsito. Subrayo, en términos de tránsito. Yo voy a calcular un tránsito piso que debo de cumplir para fatiga y tengo un tránsito piso que debo de cumplir para las deformaciones. El programa lo que va a hacer es va a comparar esos 3 escenarios y le va a avisar al usuario, nos va a avisar, oye, ¿qué crees? Se cumple la condición 2, estás dentro, pero en los 2 criterios. Pero o le puede avisar, a veces es más común, la vida previsible por fatiga o por deformación es menor que el tránsito. Entonces ambas fallan, entonces tenemos que reforzar todo. Entonces, o si no, en la tercera opción es ambas, todas las 2 opciones pasan.
Si es así, pues ahí deja uno el proyecto y dice, pues es satisfactorio el análisis, ¿no? Entonces dice, se procede a realizar los ajustes aplicando para cada una de las tres situaciones anteriores. Esos ajustes, como yo les dije, se relacionan con el engrosamiento de las capas, o de una, o de dos, o del mejoramiento de la rigidez. Ya lo adivinaron, no hay de otra, como ya les dije, así va a ser. Entonces, procedimiento para la revisión de una capa de una carretera existente. El procedimiento consiste en lo siguiente. Se le da entrada de datos tales como era de esperarse, espesores de cada capa. Yo voy al sitio y hago varias calas, varios pozos de observación. Excavo, mido espesores, saco muestras, mando al laboratorio y les digo, sáquenme las rigideces y la relación de Poisson de estos materiales. Y esos son los que voy a usar aquí. Entrada de datos, espesores, características mecánicas de cada capa, como módulos de rigidez, BRS, relación de Poisson y nivel de confianza. Luego, punto 2, cálculo de la vida por deformación permanente en la zona transitada. O sea, el programa va a hacer eso. Ustedes nada más le dan los datos y el programa va a hacer eso. Cálculo de la vida por agrietamiento por fatiga. O sea, el programa les va a dar los dos criterios. Y ya el programa les va a sugerir. Afortunadamente los lleva de la mano, ¿no? Entonces, número 4. Posibilidad de cálculo de nuevas vidas por deformación y agrietamiento, haciendo modificaciones en espesores o propiedades mecánicas de las capas introducidas originalmente. Claro, yo puedo jugar o con espesores o con capas. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo, señores, es el que viene en el DISPAP. Yo siempre, es más, no, ustedes dirán, pues estamos en Zoom, por eso el profesor lo va a hacer así. No, cuando estamos en clases presenciales, yo nunca hago una corrida in situ. Nunca la hago. Quizás hago algunas corridas in situ en Excel, en algunas cosas, o en el caso del modelo del ASHTO, ahí sí hago una cosa in situ, ¿no? Un programita que tengo por ahí. Pero todo lo pongo yo así por diapositivas. Todo. ¿Verdad? Luego hay maestros que me critican o alumnos, ¿no? Que Salazar todo lo hace por diapositivas. ¿Sí? Sí, todo por diapositivas. Porque si me pongo a hacerlo a mano, veríamos 3 temas nada más. Y yo no, yo tengo la ambición que ustedes vean la mayor cantidad de temas. Y ya posteriormente ustedes se clavan en lo que les interese, ¿no? Pero yo quiero que vean todo. Si yo tuviera un poco más de horas, les hablara yo de construcción, les hablara de evaluación, de rehabilitación. Pero no tengo tiempo, ¿no? Bueno. Entonces, ejemplo, se quiere obtener el diseño de un pavimento. Déjenme decirles, esto está fusilado del manual del usuario del DISPAP. Ustedes lo pueden estudiar por su cuenta también, pero por supuesto. Entonces, él dice, para un camión importante con un volumen de tránsito alto, se tiene las características de resistencia de materiales consideradas en el proyecto. El BRS, o sea, también ustedes pueden poner entre paréntesis el CBR, California Bearing Radio, de suelo, y el módulo de rigidez de la capa asfáltica. También se cuenta con datos de tránsito diario en promedio anual en el carril de proyecto, así como la composición de dicho tránsito. Esto es valiosísimo, ¿no? Si ya contamos con los aforos, hombre, fabuloso, ¿no? Dice, la tasa de crecimiento anual se estima en 4% y el periodo de proyecto es de 10 años. A continuación, se seguirá paso a paso el procedimiento de diseño del pavimento mostrado.
al texto de pantalla y la computadora para mejorar comprensión. Déjenme decirles que 4% tasa de crecimiento es alto, ¿eh? Los umbrales de diseño, periodos de diseño de 10, déjenme decirles que ya casi no funcionan. Andamos haciendo diseños de 20, 25 años. Claro, hay que hacer conservación rutinaria y preventiva, pero ya no jala esto del 10%. Bueno, tipo de procedimiento. El programa permite revisar la vida previsible de diseño conocido o determinar espesores nuevos de capas requeridos para un tránsito de proyecto dado, con los materiales con que se cuenta. Esto es, con tránsito y con todas las demás premisas, yo puedo calcular espesor nuevo o puedo revisar la estructura existente. Ya quedamos claros en eso. Espero que ningún compañero tenga dudas en eso. Yo puedo hacer pavimento nuevo o revisión de un pavimento existente. El programa me lo va a permitir. En este caso, dice, se va a obtener el diseño de espesores, o sea, un pavimento nuevo, a partir de las características de tránsito y de los materiales disponibles, por lo que se elige la opción 1. Ahí está, ¿no? Esa carátula, cuando ustedes corran el programa, va a aparecer la carátula, ¿no? Esta carátula. Entonces ustedes van a decir opción 1, que es diseñar de acuerdo a los alineamientos fijados. Esa es la opción 1. Aplican ustedes, le dicen que 1 y seguimos. Ahora hay que elegir el tipo de camino según la importancia e intensidad del tránsito que se va a tener. Como el camino es muy importante, con un tránsito de vehículos muy grande, se considera que lo adecuado es aplicar el diseño de altas especificaciones, de manera que se mantenga un buen nivel de servicio en todo el periodo de proyecto. Eso es una decisión, ¿no? Ahora, el tránsito de proyecto, bueno, déjenme ver, a ver qué aparece aquí. Dice, se requiere, estoy viendo la pantallita, la pantalla del DISPAP dice, se requiere conocer el tránsito de proyecto en millones de ejes estándar. Bueno, el programa permite introducir directamente el tránsito de proyecto en ejes estándar de 8.2 toneladas o en caso de ser conocido. También puede calcularse el tránsito de proyecto a partir del tránsito promedio diario anual en el carril de proyecto. Esto es importante, señores. Una cosa es el TPDA en el carril de proyecto y otra cosa es el TPDA en las dos direcciones en todo el camino. Entonces, por favor, cuando ustedes ingresen el dato, tomen en cuenta si es en el carrilito de diseño o es en todo, ¿eh? Y eso es esto que estoy diciendo. En los programas de cálculo, ese paso hay que cuidarlo mucho porque luego se va uno de bruces, pues se equivoca uno, ¿no? Dice anual, dice, también se puede calcular el tránsito proyecto a partir de los datos del tránsito promedio del anual, en el cual de proyecto y de su composición por tipo de vehículo. En este ejemplo se calcula el tránsito de proyecto a partir de la composición del tránsito mezclado, por lo que se elige la segunda opción. O sea, aquí la primera opción es si conoce el tránsito proyecto, métalo directamente. 2, calcularlo a partir del tránsito mezclado. Entonces yo le contesto, ¿qué opción? Yo le digo 2. Ok. Datos de tránsito. Se requiere, dice aquí, se requiere ¿cómo dice aquí? Dice, se requiere el tránsito diario promedio anual en el carril de proyecto considerando el coeficiente direccional y de distribución por carril. La tasa de crecimiento anual debe estimarse mediante análisis estadísticos
En este caso se emplearon los resultados obtenidos de muestras de la Red Federal de Carreteras, del Instituto pues, del Transporte. También se requiere el periodo de diseño del pavimento en años. A continuación se muestra la carátula de la pantalla y los datos utilizados en este ejemplo. Entonces la carátula dice, introduce los siguientes. Dice, tránsito diario promedio anual en el carril de proyecto. Aquí ustedes van a agarrar, fíjense bien, si ustedes tienen un carril, tienen 10,000 vehículos. Ustedes en el carril de proyecto van a multiplicarlo por el factor direccional y por el factor de carril. Y ya solamente así van a meter en el carril de proyecto. Tengan mucho cuidado con eso, señores. ¿Verdad? Y, o si no, váyanse a la tablita. Dice ya, ¿se acuerdan que la tablita que él decía, váyanse a esta tablita, vean? ¿Dónde estaba la tablita esa? Ahí está. Utilicen esta distribución del tránsito en el carril de proyecto. Ahí está. Si tienen 3 carriles, 4, 5, lo que sea, ahí está. Utilizan ese factor, ¿no? Entonces, ya, ahí está. Y luego dice, el siguiente dice, tránsito diario, luego tasa de crecimiento anual. Entonces ustedes le van a poner 4 en porcentaje. Y luego les pregunta aquí en la pantalla superior, dice, periodo de proyecto en años, ustedes meten 10. Tipo de camino, para efectos de carga máxima legales en vehículos comerciales, en la siguiente carátula se consideran especificaciones tipo A según la clasificación de SCT. Bueno, ahí está, ¿no? Se necesita conocer el tipo de tránsito. Entonces ya ustedes le van a decir al programa, mira, yo tengo, aquí le dan 4 opciones, introduce el tipo de camino. Ustedes le dicen, el tipo, yo tengo el tipo A. Bueno, ya le contestaron. Composición del tránsito. Tomando en cuenta la información obtenida de datos viales, se considera la siguiente distribución de tránsito para este ejemplo. Los vehículos que no aparecen en la siguiente tabla no se tomaron en cuenta. De aquí en adelante, la suma de los porcentajes debe de ser 100. De lo contrario, hay que volver a introducir todos los datos. Eso me recuerda a la tarea que ustedes hicieron. En la tabla de la izquierda aparecen los vehículos que son A, B3, C2, C3, T3, C2, T3, C3, etcétera, ¿no? Y el porcentaje de vehículos. La sumatoria de ese porcentaje debe ser 100, acuérdense. En la tabla de la derecha aparece lo siguiente. Dice, se requiere conocer la composición del tránsito. Dice, introduzca el porcentaje de cada tipo de vehículos. Entonces, los datos que tenemos a la izquierda los vamos a vaciar en la tabla de la derecha. Así, por ejemplo, A le vamos a meter 66.2 que aparece en la tabla izquierda. Y luego en los autobuses B2, B3 y B4 vamos a escoger el B3 y ahí le vamos a meter el 97. Y así sucesivamente, ¿no? Para cada vehículo. Luego, el programa permite considerar los diferentes porcentajes de vehículos cargados para cada uno de los tipos de vehículos que se considera en la composición del tránsito o emplear un porcentaje constante para todos los vehículos comerciales. Esto es importantísimo, señor. No solamente basta darles el porcentaje, hay que decirles van cargados o van vacíos. Luego dice aquí, en este ejemplo se sugiere y se supone que el 70% de los vehículos comerciales circulan cargados y el 30% van vacíos. Dicho porcentaje de camiones cargados se puede obtener por medio de muestras en la carretera de interés o empleando resultados obtenidos en muestras obtenidas en la red nacional. Bueno, más que nada es el método con WIM, ¿no? Con Weight in Motion o básculas móviles. Ya conocemos nosotros
cuántos van cargados y cuántos van vacíos, ¿no? Así de sencillo. El programa presenta la carga máxima legal para cada camino, A, B, C y D, por cada tipo de vehículo incluido, y le pide al proyectista que lo modifique si tiene información al respecto, o que lo ratifique en caso contrario. Es decir, el proyectista tiene la opción de introducir peso estimado o el peso real. También se requiere, esto se agradece, esto es muy bueno, porque yo les decía, muchos van sobrecargados, señores. ¿Qué mejor que si el programa nos permite meter sobrecarga? Hacemos un análisis más concienzudo, ¿no? También se requiere la presión de las llantas de los vehículos. El programa incluye presiones admisibles de la norma oficial. En caso, dice, que el proyectista conozca otras presiones, las puede introducir, tomando en cuenta que dicha presión debe medirse después de haberse transitado el vehículo suficiente tiempo. Para mí esos comentarios son, pues, eso es irrelevante eso, ¿no? Pero aquí lo relevante es que el proyectista le puede meter presión diferente. Para mí es una maravilla, ¿no? A mí me gusta. Dice, es conveniente destacar que las presiones de contacto de las llantas tienen un efecto significativo en las capas cercanas a la superficie rodadura. En el ejemplo, se han tomado las cargas y presiones máximas reglamentarias presentadas inicialmente en el programa DISPAP. En la siguiente carátula se muestra como ejemplo el camión T3S2. O sea, aquí en este ejemplo yo tengo los ejes tipos, ¿verdad? Carga y la presión. Entonces aparece en el eje sencillo, en el eje doble, las diferentes, aparece lo que es, digamos, la carga, ¿no? La carga total, presión de inflado, etcétera, ¿no? A continuación, el programa calcula y presenta los coeficientes de equivalencia o daño relativo para cada vehículo, como se muestra en la figura para el tractor con semirremolque T3S2 que aparece arriba, ¿no? O sea, los factores de equivalencia los puede mostrar el programa. Aquí está, ven. Bien, aparecen todos los valores de equivalencia, los factores de equivalencia. Y le pregunta, ¿está de acuerdo con estos factores de equivalencia? Uno puede contestar que sí o no, ¿verdad? Por último, el programa, ya una vez que ya calculó los factores de equivalencia y presiones de inflado que uno aceptó, los oficiales, el programa, dice, calcula el tránsito acumulado, ojo, de proyecto N. O sea, N, esa literal aparece en las curvas de histograma o curvas de distribución normal, aparece. ¿Se acuerdan? Y ahí aparece el nivel de confianza, ahí aparece N, en el eje de las abscisas, a diferentes profundidades. Así, bueno, la Secretaría, bueno, el Instituto de Ingeniería sí lo presenta, ¿no? A Z igual a 0, a Z igual a 15, a 30, a 90, etcétera, ¿no? Tomando en cuenta los coeficientes de equivalencia o de daño de cada vehículo, el tránsito diario, promedio y la distribución del tránsito y la tasa de crecimiento anual y el periodo de proyecto. O sea, hace lo mismo que la tabla que ustedes vieron en la publicación 444. Para el cálculo de la vida por agrietamiento de fatiga en las capas asfálticas, se recomienda tomar el tránsito acumulado de proyecto determinado a una profundidad de 15 centímetros. Para calcular el espesor de la sección estructural de pavimento por deformación permanente, delta 20, se recomienda utilizar el obtenido a una profundidad de 90 centímetros. ¿Lo ven? Hagan de cuenta que el programa dice, sigue lo que
sigue el mismo razonamiento de la publicación 444. Vamos a calcular diferentes tránsitos a diferentes profundidades. Para z igual a 0, z igual a 15, z igual a 30, hasta z igual a 90. El programa lo que va a utilizar para la carpeta es el de 30 centímetros y para la falla profunda a 90 centímetros. Una vez elegida la profundidad de cálculo para los coeficientes de daño, aparece esta carátula. Entonces ya uno eligió las profundidades, acuérdense. Entonces dice aquí, el tránsito de proyecto queda como sigue. Esta carátula es muy importante, señores, porque este es el tránsito que debemos cumplir con la estructura propuesta de proyecto. Ahí les va. Anoten estos valores, señores. Dice, por fatiga en las capas estabilizadas es 29.6 millones. Aquí no dice millones, 29, para mí es una deficiencia del programa. Debe de ser muy claro esto. 29.6. Pero se supone que son millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Y luego dice, por deformación en capas estabilizadas, son 36.4 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Y luego dice, ¿quiere imprimir los resultados sí o no? Ya ustedes le dirán si los imprime o no, ¿verdad? Pero anótenlo, esos valores que yo les di. ¿Ya los anotaron? Bautista, ¿ya lo anotaste? Sí. Flores, ¿ya? Quedan 5 minutos. Bueno. Esta es la última que vamos a poner. Dice, propiedades de los materiales disponibles para el proyecto. Esto es importante, obvio. Vamos a introducir materiales. El proyectista debe de partir de un anteproyecto de sección estructural de pavimento. Es decir, qué capas y qué tipo de materiales planea incluir. El programa considera un máximo de 5 capas, incluyendo la terracería, lo cual es conveniente para un diseño estructural adecuado y confiable. Dado que se debe evitar el agrietamiento de la carpeta en la interfaz carpeta capa base, esta última debe de ser de excelente calidad. En el ejemplo se decide explorar la posibilidad de un diseño con carpeta asfáltica, base granular, subbase, subrasante y terracerías. Es decir, un proyecto con las 5 capas. Se admite. Entonces ahí está ustedes ven ahí en la carátula, dice, el programa le permite hasta 5. Y ahí están enumeradas. Dice, quiere utilizar, ¿cuántas capas quiere utilizar? Entonces ustedes contestan 5. Y continúan, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a dejar la clase hoy aquí. Y rematamos el ejemplo la próxima clase. Y en la próxima clase vamos a empezar con el método del Instituto Norteamericano del Asfalto. De una vez les digo. Entonces traten de no faltar, jóvenes, porque estamos hablando ya de los métodos de diseño. Los van a ocupar ustedes en su proyecto, ¿no? Acuérdense. Carvajal. Presente. Delgado. Presente, profe. Escorza. Presente, buen día. Escorza. Presente. Flores Bringas. Presente. Hernández Bautista. Presente. Juárez Hernández. Juárez. Mejía Colín. Presente, profesor. Nájera. Emanuel Alejandro. Híjole, este muchacho anda muy, muy irregular. Fue el que fue la luz. Bueno, el internet. Ah, sí. Sí, Sí. le vamos a poner asistencia.
Vamos a poner asistencia. Si a los que se les vayan la luz y eso, pues ya ustedes me dicen, ¿no? Y pues le podemos poner asistencia. Pastrana, dado que Pastrana es su tercera, ya lo damos de baja. Pastrana. Fíjense qué bueno porque ya no voy a calificar ni sus exámenes ni sus tareas. Tengo por ahí pendientes cosas y ya. Romero Valle. También tuvo problemas con su internet y ya no lo dejó pasar, profesor. Rubio Ortiz. Presente, profesor. Sala Zárate. Presente, profesor. Buen día. Buen día. Vargas. Presente, profesor. Velasco. Presente. Villaseñor. Villaseñor Melaine. Vázquez Luque. Bueno, chavos, nos vemos entonces pues ya el lunes. Entonces, por favor, váyanse pensando en el examen miércoles o viernes de la próxima semana. Entonces ya vamos a quedar, a ver si lo deciden, ¿no? De aquí al viernes, discutan entre ustedes y a ver si el viernes ya me dicen en el WhatsApp qué onda, ¿no? ¿Sale? Bueno, bonito día, chavos. Gracias, que tenga buen día. Buen día.